Y yo quiero hablarles acerca del reino de Cristo en el mundo, cómo Él ha manifestado su reino. Cuando hablamos del reino de Cristo, estamos hablando de su gobierno. Él gobierna con justicia, Él gobierna con equidad. No es como los gobiernos terrenales que cambian los valores, que cambian sus leyes, que están introduciendo cada día más lo que dice la Biblia, que a lo bueno lo iban a llamar, a lo malo lo están llamando bueno y a lo bueno lo están llamando malo. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Nos ha tocado vivir este tiempo. Yo conocí a Cristo hace 55 años que yo le entregué mi vida al Señor. Y ha sido la vida más preciosa y más emocionante. Cuando hablamos del reino de Cristo, estamos hablando de esa atmósfera. Y el Señor, cuando nosotros le recibimos, le hemos aceptado como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestros reyes, para que Él gobierne nuestra vida. El Señor le dice que aún nuestro cuerpo, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice que el que destruye este cuerpo, Dios lo va a destruir a él, porque nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Y cuando hablamos del reino, el Señor Jesucristo, cuando Él estuvo aquí, se presentó en su ministerio, lo primero que el Señor Jesucristo dijo, ahí en Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era el reino de los cielos? Era Él, el mismo que había descendido del cielo y había venido a la tierra para mostrarnos el gobierno de Dios, el amor de Dios, el carácter de Dios. Y también nos dice ahí en Colosenses, en el capítulo 1:13, dice de esta manera, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos han sido trasladados de esas tinieblas a su reino? Y si usted no ha sido trasladado, Dios lo ha traído para que usted tome la decisión y que el Espíritu Santo le convenza que usted necesita que ser trasladado de esas tinieblas, de esa potestad de las tinieblas. Porque hay gente que no puede percibir y no puede sentir a Dios. Puede estar aquí y puede decir: yo no siento nada, yo no sé por qué gritan, yo no sé por qué lloran, yo no sé por qué se postran, yo no sé por qué saltan. Porque estamos vivos, porque hemos sido trasladados de ser potestad de tiniebla y hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Y en el reino de su Hijo amado hay fiesta. Gloria a Dios. Y yo quiero hablar acerca del propósito eterno de Dios en el mundo. El propósito eterno de Dios en el mundo, porque Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios no es para 10 años, no es para 20 años, no es para 100 años, sino es para la eternidad. ¿Por qué para la eternidad? Porque Dios puso eternidad en nosotros. Cuando Él formó al hombre, le puso un cuerpo, pero le dio un alma, pero le dio el espíritu, que dice que sopló en el hombre y dice que fue un ser viviente. Entonces Dios sopló en nosotros el espíritu eterno. Entonces no podemos decir que cuando vamos a morir se acabó todo, porque eso es mentira. Realmente va a empezar la eternidad. Estamos en un mundo terrenal, en un cuerpo temporal, pero tenemos un espíritu que es eterno. Por eso Dios tiene un propósito eterno para este mundo, y Dios lo va a revelar, y lo ha revelado a través de su palabra, a través de las sagradas escrituras. En la mañana, en la clase, decía la hermana acerca de que tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñar la palabra.
porque aún Dios, algo del conocimiento de Dios ha sido revelado a todos, a toda la humanidad. ¿A través de qué, hermano? A través del testimonio de la creación. La creación, la Biblia nos dice, cuando usted abre la escritura, lo primero que puede encontrar en la Biblia, el primer capítulo y el primer versículo nos habla donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue en el principio que Dios creó los cielos y la tierra. Y luego nos dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice: y el firmamento anuncia el firmamento la obra de sus manos. Dios formó el mundo, Dios formó a la humanidad, el mundo, y dice que todo lo que en él habita, Dios lo hizo. Y quizás tú puedes decir: bueno, ¿y quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Quiero decirte que Dios es un ser eterno, porque cuando dice que Dios creó, está hablando que Dios es creador, y Dios nadie lo puede crear. Hace rato entonábamos un canto sobre eso. Él es creador de todas las cosas, Él es eterno, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, y Él formó todas las cosas. Entonces la creación, las montañas, la naturaleza misma habla de quién es Dios. Cuando usted oye esos truenos que en la mañana oíamos, esos truenos, o sea, es como Dios hablando. ¿Quién puede provocar eso? Aunque en estos tiempos el hombre ha querido imitar a Dios, en muchas cosas ha querido imitar a Dios. Aún están queriendo o están clonando personas, pero Dios es el creador de todo. Y también podemos ver lo que en Romanos capítulo 1 acerca de la creación de Dios, porque Él formó todas las cosas. Y Él dice en Romanos 1:21, dice, pues sabiendo, en el 20, perdón, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, dice, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha revelado al hombre a través de su creación, y no puede el hombre excusar y decir no hay Dios, porque simplemente un reloj tiene un creador, y si un aparato tiene un creador que tiene una maquinaria y que te puede dar las horas o te puede dar la fecha, ¿cuánto más tú y yo hemos sido creados por un ser supremo? Pero también Dios nos da testimonio. Él nos da el conocimiento de Dios a través de nuestra conciencia. Nuestra conciencia. ¿Y qué podemos decir que es la conciencia? La conciencia es la capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de algo. Nuestra conciencia. Mire, muchas veces un niño pequeño, él puede romper algo o puede hacer algo que le dijeron no lo toques, no lo aléjate de eso, y si el niño lo hace, lo quebra, ¿qué hace el niño? Inmediatamente corre. ¿Por qué el niño corre? Porque tiene una conciencia que él hizo algo que le prohibieron, dijeron no lo toques, no te acerques. Si un niño pequeño tiene esa conciencia, tú y yo tenemos una conciencia ¿de quién? Del conocimiento de Dios. Alguien también dijo que la conciencia es la voz interna, esa voz interna que muchas veces te aplaude y otras veces te acusa por lo que hemos hecho. Y nos dice en Romanos capítulo 2, en el versículo 20, dice de esta manera, dice
Habla el apóstol, escribe el apóstol Pablo, dice: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la conciencia y de la verdad. Está hablando de aquellos que conocen la ley de Dios, pero quizás otros no la conocen, la ley de Dios. Pero dice que la ley de Dios dice que está en la forma de conciencia y de la verdad. Dios se da a conocer a la humanidad a través de su creación, a través de nuestra conciencia, pero a través también de las escrituras. Dice, aún mismo Señor Jesucristo dijo: escudriña las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. La misma Biblia nos da el conocimiento de Dios, y lo veíamos también en la mañana sobre el conocimiento de Dios. Y nos dice la escritura ahí en segunda a Timoteo, en el capítulo 3, cuando habla acerca de la misma escritura, dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, y enteramente preparado para toda buena obra. Esta escritura, Dios nos habla a través de la escritura y nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos corrige Dios a través de la escritura. Por eso tú y yo muchas veces decimos: es que yo no sé cómo es Dios, yo no sé cómo hablar con Dios. ¿Sabes por qué no sabes cómo comunicarte con Dios, ni sabes quién es Dios? Porque necesitamos escudriñar la palabra. Mire, y escudriñar la escritura no es algo aburrido, es algo muy emocionante. Mejor que cualquier novela, mejor de cualquier película de acción. Hermano, aquí hay mucha acción, porque es Dios mismo actuando a través de su palabra, a través de su pueblo. Cuando Dios saca a la nación de Israel, y podemos ver todas las maravillas que Él hace, y cómo Él se mostró ante Faraón, trayendo destrucción y hiriendo a todos sus ídolos, a los dioses que para ellos eran dioses. Dios fue contra todo eso. Y cómo Dios abre el mar rojo para que la nación de Israel pase. No es algo emocionante, hermano. No es algo realmente que no fue inventado. Muchas cosas que puede haber en la ciencia ficción, eso no es realidad. Pero lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad y es real y ha sucedido, hermano. La escritura dice que la palabra de Dios, la profecía o la palabra de Dios ha sido traída, dice, no por el hombre, no por humana sabiduría, sino por Dios mismo, hermano. Dios ha hablado, Dios habla a través y se da a conocer al hombre. Y hay varios tipos de revelación especiales de la que Dios quiere darse a conocer a usted y a mí. Dios busca, hermano, porque Dios es un Dios que le gusta el compañerismo. Dios te hizo a ti y a mí para tener ese compañerismo, esa comunión con Él. No para decir: tengo hijos y ya no sé nada de ellos. La escritura dice que cuando Dios formó a Adán y a Eva, dice que Él hablaba con ellos. Y Dios, los tipos de revelaciones, principalmente es la palabra de Dios, es la escritura que ya dijimos. Y aun Jesús mismo lo afirmó, que dan testimonio del mismo Jesucristo. Pero también, hermano, Dios habló a través de su voz audible. Dios se dio a conocer a través de su voz audible. Y muchas veces Dios podemos escuchar audiblemente su voz, pero muchas veces la voz de Dios la podemos escuchar internamente. Y la Biblia nos habla que cuando Adán y Eva, en el capítulo 3, 8 y 9, dice que cuando ellos habían fallado a Dios, lo primero que Dios sabía que ellos habían pecado, pero ellos
quisieron esconderse de Dios. ¿Y cuándo se iban a esconder de Dios si Él habitaba en ese lugar tan hermoso que había hecho? Y Él les hace una pregunta cuando le dice a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y cuando él le contesta y le dice, y le responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuvo miedo porque había fallado. Dios había hablado. Pero también podemos ver cuando Dios le habla a Caín. Aquel hombre, aquel hermanos Caín y Abel, hijos de Adán y de Eva. Cuando le habla a Caín y le pregunta y le dice a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y luego le vuelve a decir: ¿qué has hecho? Dios audiblemente le habló a este hombre para preguntarle sobre su hermano. Y la Biblia narra que Caín fue el primer hombre que cometió homicidio, mató a su propio hermano por envidia, le quitó la vida. Y Dios le preguntó por su hermano qué había hecho, pero Caín sí le respondió. Y fue como un niño, un hijo malcriado que le responde de una manera desagradable a Dios cuando le dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Qué terrible contestación le da este hombre cuando Dios le habla. Cuando Dios le habla a Samuel, cuando estaba ahí dormido, le dice y le habla: Samuel, Samuel. Y Samuel no había entendido la voz de Dios y corre ante el sacerdote Elí y le dice: heme aquí. Y le dice: no, yo no te he hablado, ve y acuéstate. Y la tercera vez cuando le habla a Dios, entonces Elí entendió que Dios estaba hablando a Samuel. Y fue cuando le dice: cuando escuches la voz, dile: heme aquí. Y entonces es cuando Dios empieza a hablar, porque Dios habló a los hombres de muchas maneras, pero también Dios le habló. Cristo le habló a Saulo cuando Saulo iba tras la iglesia, sobre los hermanos, sobre los cristianos, y Pablo los perseguía. Y cuando el Señor le habla, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le habló a Saulo cuando él iba persiguiendo a la iglesia. Aún Dios le habló a Cristo cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Pero el Espíritu Santo después le habló a Pablo para prohibirle que no pasara a predicar a Asia. Dios habló. Y aún quiero decir, hermano, que la palabra de Dios está vigente para hablarnos el día de hoy. Aún Dios mismo, su voz está vigente para hablarte a ti y a mí. Yo no sé si muchas veces has dicho: yo como que siento algo, como que percibo una voz, algo que en mi interior me está hablando. Es Dios, hermano. Dios nos habla, Dios se comunica, porque Él quiere que nosotros no podamos cometer la falta, no podamos tener un problema en nuestra vida. Y Él sigue hablando en este tiempo. Pero también Dios ha hablado a través de ángeles. Dios habló y se comunicó y se dio a conocer a través de ángeles. Cuando los ángeles le anunciaron a Abraham que sería padre de muchedumbre. Los ángeles le avisaron del juicio a Abraham de Sodoma y de Gomorra. Hablaron a Agar. Cuando Agar huía de Sara, le hablaron para que se regresara. Ella huía de Sara y le dijo: tienes que regresar con Sara. Pero también los ángeles le hablaron a Zacarías para decirle que él tendría un hijo, el que iba a ser, como dice la escritura, el profeta más grande, que se llamó Juan el Bautista. Pero también Dios anunció, los ángeles anunciaron a María acerca de que iba a tener un hijo y que llamaría su nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. A través de los ángeles le habló a José
cuando Herodes estaba queriendo quitar la vida a Jesús y mandó matar a todos los niños menores de 2 años, un ángel le habló a José para decir: huye a Egipto. Y podemos encontrar en la Biblia, hermano, cantidad de ocasiones en la cual Dios se ha dado a conocer a los hombres a través de los ángeles, pero también Dios ha hablado a través de los profetas, hombres que Dios les dio un llamado para hablar Dios a través de sus vidas. Y podemos ver en la vida de Jeremías. Jeremías fue escogido para ser un profeta de Dios. Y en Jeremías capítulo 1, en el versículo 9, dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Está escribiendo Jeremías. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y sabe una cosa, hermano, Dios aún sigue poniendo sus palabras en los siervos de Dios. Dios aún sigue hablando, hermano, porque nos quiere preparar, porque nos quiere detener, porque nos quiere prevenir de situaciones. Dios va a hablarnos a través de personas. Y quizás habrá cosas que te pueda decir Dios a través de alguien y tú no lo quieras escuchar, porque muchas veces no queremos oír a la voz de Dios, porque queremos oír lo que nosotros queremos oír, no lo que Dios quiere decirnos. Muchas queremos que Dios nos diga que vamos a ser bendecidos, que vamos a ser llevados a una economía mayor, a un puesto mayor que vamos a tener, y siempre pensamos que las bendiciones de Dios son materiales. Pero las bendiciones de Dios no piensa en las cosas, no le interesan tanto al 100% lo material, sino tu alma, tu corazón, hermano. Porque Dios está pensando, Él tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Y muchas veces las cosas temporales y terrenales son como una piedra de tropiezo para nosotros. Y Dios le habló a la nación de Israel a través de Jeremías. Y nos dice la escritura en el capítulo 2, versículo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dios a través del profeta le estaba hablando a la nación de Israel, que Dios estaba acordando cuando ellos habían sido fieles a Dios, que habían amado a Dios, que habían andado con Dios y que Dios había andado con ellos en el desierto, en esa tierra donde no podían sembrar nada porque iban de pasado. Pero luego nos dice en el 4: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová. Dios a través del profeta le está diciendo a la nación de Israel y le dice: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Oiga, hermano, qué tremenda ese mensaje que Dios le dio a la nación de Israel. Cuando Dios mismo les está diciendo: qué maldad hay en mí, o qué maldad hallaron sus padres, los padres de ustedes, que se alejaron de mí. ¿Qué pregunta, hermano? ¿Qué es lo que le está preguntando? Y quizás el día de hoy Dios sigue diciendo: ¿qué he hecho para que no me ames? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho yo para que te olvides de mi ley? ¿De que te olvides de proclamar mi nombre? ¿Qué he hecho yo después de que te he sanado, te he liberado, te he bendecido? ¿Qué he hecho yo para que tú vivas una vida tibia? Dios aún nos sigue hablando, hermano, porque Él se da a conocer a nosotros y Él nos quiere dar a conocer sus caminos y sus propósitos, porque son eternos los de Él. Qué tremenda la escritura, lo que le habla. Y muchas veces Dios habló a través de los profetas.
Y Dios sigue usando a hombres y mujeres como profeta, porque un profeta es el que habla por Dios, el que Dios le da un mensaje para que lo pueda dar a nosotros. Y muchas veces lo que Dios nos habla no nos gusta oír, porque Dios nos habla a través de muchas maneras. Pero muchas veces decimos que Dios mismo me lo diga y me lo hable. Pero si Dios dice, no quieres oírme a través de alguien, no te voy a hablar directamente. Porque aún Dios dice, si no me, ¿cómo dices que me amas? Si a tu hermano que lo ves no lo amas, a mí que no me ves, entonces no me puedes amar. Porque Dios se da a conocer también a través de las personas. Pero Dios también, hermano, nos ha dado el conocimiento de Dios a través de su propio Hijo Jesucristo. Y nos dice la Escritura en San Juan capítulo 17, 8, cuando él está haciendo una oración al Padre antes de ir a la cruz, y le dice, porque las palabras que me diste, dijo Jesús, las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Estaba hablando, Jesucristo está diciéndole al Padre que todas las palabras que le había dado se las había entregado a sus discípulos, a sus seguidores, a toda la humanidad que él les había hablado. Y también nos dice ahí en Hebreos, en el capítulo 1 y 2, dice, y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso, ¿quién es el Rey de todo? Jesucristo, su Hijo, el que dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, hablando de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora el Señor Jesús ahí está, a la diestra de la majestad en las alturas con el mismo Padre. Pero Dios nos habló a través de Jesús cuando Él se despojó de su gloria y vino a tomar la naturaleza del hombre, esa naturaleza que hablábamos, que Él se hizo carne. Y Él dice que se hizo pecado por nosotros. No cometió pecado, pero se hizo pecado por nosotros para acercarnos a Dios. En la mañana nos hablaba en la clase acerca de que somos santos, no porque nosotros somos santos por nosotros, sino que Cristo nos dio la posición de santo porque Él nos santificó ante el Padre. Y ahora tú y yo tenemos un proceso de ir santificando nuestra vida, porque Él ya nos dio de Él su esencia, su naturaleza, su perdón, para que ahora usted y yo podamos buscar y mantenernos en la santidad hacia Dios. Y estar en la santidad de Dios es acercarnos cada día más a Él, para asemejarnos a Él, para parecernos a Él. Pero si nosotros, en vez de acercarnos a Él, nos alejamos de Él y amamos más al mundo y estamos viendo las cosas del mundo, las cosas temporales, pero allá está Dios, pero nosotros vamos aquí, no lo vamos a reflejar, no vamos a parecernos a Él. Entonces tenemos, para estar en la santidad, tenemos que estar con Él, mantenernos con el Señor Jesús, ahí mantenernos a Él, siguiéndolo a Él, escuchándolo a Él, obedeciéndolo a Él. Porque entonces vamos a parecernos a Él cada día. Pero Dios también nos habla a través de sueños y de visiones. Dios aún el día de hoy se está revelando y está revelando
a nuestras vidas a través de sueños, a través de visiones. Dios lo hizo a través de Faraón. Mismo Faraón tuvo un sueño cuando iban a venir los tiempos de abundancia, y tras los 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y a través de José, Dios interpreta los sueños, y Dios pone a José como el segundo de Faraón para preservar la vida del mundo conocido en ese tiempo. Pero también podemos ver que cuando Jacob iba huyendo, cuando le roba la primogenitura a su hermano Esaú, él va huyendo porque su hermano quería matarlo. Dice que él va huyendo y llega a un lugar, a Betel, y ahí está dormido, está cansado. Dice que tuvo una visión, que una escalera que estaba desde la tierra hacia los cielos, y los ángeles bajaban y subían. Y él expresó: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Dios se reveló a él, Dios se dio a conocer, él clamó a Dios. Su padre era un hombre que conocía a Dios, su padre Isaac, pero él no había conocido a Dios, y Dios se dio a conocer a través de este sueño, a través de estas visiones. Pero también Dios le mostró a Nabucodonosor a través de un sueño, le mostró una estatua de oro, en la cual Dios le mostró las potencias del mundo, hermano. A un hombre llamado Nabucodonosor, a un rey poderoso, pero que era un hombre que no le conocía. Dios se reveló a ese hombre, y a través del profeta Daniel, Dios le da la interpretación de los sueños, y le dice las potencias que iban a gobernar, y en lo que estamos viviendo hasta el día de hoy, hermano. Porque no solamente le reveló el pasado, sino en aquel tiempo era el presente y nosotros éramos el futuro. Pero ahora nosotros somos el presente del futuro de lo que vivieron las naciones anteriores. Pero también ahora vemos las visiones de Daniel. Cuando el profeta Daniel ve la visión de las 4 bestias, que también representan los gobiernos de la tierra, hermano. De lo que estamos viviendo, de lo que está por acontecer, Dios se ha dado a conocer, porque tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Y podemos ver también que esta misma visión que tuvo el profeta Daniel en este capítulo 10 de Daniel, podemos ver que Daniel tiene una visión de la misma persona del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 10, en el versículo 5, dice: alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ofaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Esta misma visión de ver la persona del Señor Jesucristo la tuvo también el apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Esa misma visión también la vio acerca de Jesucristo. Porque Dios, hermano, se ha dado a conocer y se ha querido conocer de muchas formas, en muchas maneras. Y dice la Escritura en San Juan 17:3, cuando el Señor está orando al Padre, le dice: esta empero es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual has enviado. Esa es la vida eterna, hermano.
Y en otro versículo dice que en qué tienes que alabarte, en qué tenemos que alabarnos. ¿Saben que? En conocer a Dios, en que nosotros podamos conocer al Dios al cual tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Y nos dice Efesios 1:17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, dice el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo está escribiendo el apóstol Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa era la oración del apóstol Pablo. Y esa debe ser nuestra oración, que Dios pueda venir, ese espíritu de sabiduría y de revelación, de conocer a Dios, hermano. Tú y yo no podemos amar a alguien si no lo conocemos. Tú no puedes amar a Dios, tú no puedes servir a Dios, tú no puedes adorar a Dios si tú no lo conoces. Por eso muchas veces cuando estamos en la casa de Dios, muchos no lo pueden adorar porque no lo conocen. Muchos no le pueden servir porque no lo conocen. Muchos no están amando porque no lo conocen. Pero cuando tú conozcas a Dios, tú lo vas a amar, tú lo vas a servir con todo el corazón y tú lo vas a adorar. Porque solamente el que conoce a Dios lo va a adorar y le va a servir. Muchas queremos conocer a Dios en una faceta. Es que quiero conocer a Dios para que Él me bendiga. Dios, más que bendecirte aquí en la tierra, tiene un propósito eterno para ti. Y tú y yo tenemos que saber que Dios tiene propósitos eternos para cada uno de nosotros. Y Él se va a dar a conocer, porque el día de hoy Dios sigue hablando a los corazones. Dios sigue dando visiones a los hombres. Aquí está Oscar García. Quizás no nacía él, no sé, pero hace como 50 años o un poquito, más o menos 52 años, su papá llegó a la congregación. Pero su mamá sola iba a la iglesia. Y iba en camión. No sé cuántos eran de familia en ese tiempo. No sé si serían 3, 4. Creo que ellos son como 11 o 12, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, no me acuerdo cuántos hijos tenía, pero la hermana iba en camión. De aquí de la 20 de noviembre hasta allá en Ruiz Cortines y Antonio y Villarreal. Mire, cuando conocemos a Dios, vamos a ir a su casa y le vamos a adorar. Aunque ande en camión y aunque traiga 2, 3 niños en camión. Muchas veces hemos creído que los cristianos de antes, los que nos convertimos hace muchos años atrás, verdaderamente nos hemos convertido al Señor. Realmente hemos conocido al Señor, porque los cristianos de hoy, hace frío, no vienen, llueve, no vienen, hace calor, no vienen, viene una visita, no vienen, se enferma el niño, nadie de la familia viene, se enferma la esposa, nadie viene, se esposa el esposo, nadie viene. Parece que el esposo es el médico de la esposa o el cirujano, no sé. O el papá y la mamá son no sé qué del hijo porque está enfermo. Así son los cristianos de hoy. Yo conocí a los cristianos de antes. Yo recuerdo cuando yo tuve a mis hijos, mi esposo con mis otros hijos, él se iba a la iglesia. ¿A qué se quedaba la cuarentena conmigo? ¿A qué se quedaba? ¿A qué se quedaban mis hijos una cuarentena? O el esposo se enferma y se quedan todos. Nosotros nos acostumbramos de que vamos, y la hermana iba con todos sus hijos. Yo recuerdo a mi papá, que aquí está presente,
Él a toda la gente le daba un ray en la camioneta. Y ahí se decía, papá, no cabe, si en el cielo vamos a caber, arriba, a unos arriba de otros, pero vamos a darle ray a la hermana Anita, porque viene con sus niños y la vamos a dejar ahí en Félix U. Gómez y creo que era Tapia, porque ahí además tomaba un camión que la traía a su casa. Arteaga, la calle Arteaga y Félix U. Gómez. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Ella dice que cuando llegaba a la casa, su esposo la estaba esperando para golpearla, para regañarla y decirle, tú nomás en el culto y tú nomás con tus hermanos, y la golpeaba. Y dice, yo recuerdo Carlos, que es un poco más chico que yo, ahora su hermano es pastor. Dice que se metían abajo de la cama y corrían y se metían abajo de la cama y los sacaba rastra y los golpeaba. Pero la hermana al siguiente culto arreglaba a sus niños, ya iba al culto otra vez. Ahora es que mi esposo no va al culto, hermano. Si la golpeara, menos vendrá al culto. Pero sabe, su mamá fue una persona muy fiel y los instruyó a todos sus hijos en el camino del Señor. Y ella oraba por su esposo. Y su papá, que ahora está en la presencia del Señor, nuestro hermano Dimas, dice que un día, dice que él tuvo un sueño. Y dice que en ese sueño fue al infierno. Dice que sentía las llamas del infierno en él. Y él le gritaba a Dios y le pidió perdón a Dios y le decía, sácame de aquí, sácame de aquí. Dice que él sintió que la mano del Señor se extendió, lo sacó del infierno. Y ese día él se convirtió al Señor. Él se entregó su vida al Señor. Ya después el hermano iba con su esposa y con todos sus hijos. Con todos los hijos iba. Después compró un carrito y ahí lo llevaba a todos en el carro a la iglesia. Y fue un hombre que sirvió al Señor y amaba al Señor. Y estaba atrás y estaba gritando, gloria a Dios, aleluya. Siempre estaba adorando a Dios. Y siempre decía, alábele, hermano, alábele. Y aunque esté en la lucha y en la prueba, alabe al Señor. Y la gente adoraba a Dios. Dios se sigue hablando el día de hoy. Dios sigue levantando. Dios nos está dando a conocer de muchas maneras. Aún el día de hoy, la Biblia habla que el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Pero dice que ahí a él no se le permitió decir lo que él vio. Él dice cosas que no lo puedo explicar, inexplicable. Dios no le permitió. Pero en estos tiempos, hermano, yo sí creo testimonio de gente que Dios le ha permitido ir al cielo. Dios se está dando a conocer. Y escuchaba un testimonio de un hombre que Dios lo llevó. Y él decía que cuando el Señor le dijo, predica que yo regreso, predica que yo regreso. Y él es un predicador y dijo, Señor, yo estoy predicando que tú vas a regresar. Y dice que el Señor le dijo, mi iglesia no sabe. Mi iglesia no ha entendido que yo regreso. Y dice que él veía cómo el Señor lloraba. Y dice que cuando lo vio llorar, él quería hacer algo, contener sus lágrimas que caían de sus ojos. Y que le decía, Señor, ¿por qué lloras? Dijo, porque viene el día más terrible. Dijo, Señor, ¿que no fue el día más terrible cuando te clavaron en la cruz? Y él dijo, no. El día más terrible es cuando yo le diga a muchos, no te conozco. No te conozco. Y ciertamente, hermanos, será terrible ese momento.
Cuando muchos creemos conocer a Dios, pero realmente no le conocemos. Dios quiere revelarse a tu vida y a mi vida. Dios habla audiblemente en tu interior y aún podemos escuchar la voz de Dios. Dios 2 veces me ha hablado audiblemente y me ha hablado para reprenderme. En una ocasión me dijo: ¿por qué te quejas? Porque yo me estaba quejando contra Dios. ¿Por qué te quejas? Y en otra ocasión me dijo: tienes que perdonar. Y Dios me habló a través de una palabra cuando yo estaba pasando por una situación. Y yo le dije: Dios, te doy oportunidad que tú me hables. Y yo abrí, en ese tiempo tenía un pan diario, que así se llama, un libro. Y el Señor cuando voy abriendo, el día que abro, tocaba el devocional: ama a tus enemigos, ora por los que te ultrajan. Y yo le dije: ¿por qué me estás pidiendo esto, Dios? ¿Por qué me estás pidiendo que yo perdone? Me habló a través de la palabra y luego oí su voz, dijo: tienes que perdonar por tu bien. Dios sigue hablando. Dios ha hablado a mi interior, a mi espíritu, en mi interior. Porque Dios se da a conocer. Y Dios se da a conocer cuando tú lo buscas. Y Él quiere dar a conocer su voluntad. Pero yo te pregunto, ¿tú quieres conocer a Dios? ¿Realmente quieres conocer a Dios? Porque venir a la iglesia, venir a este lugar es, porque aquí venimos y somos como unas brasitas que tenemos el fuego de Dios, y unas a otras nos podemos avivar. Y si alguien que está frío, pero siente el calor del otro hermano, el amor del otro hermano, y cómo el otro está adorando a Dios, yo dice: yo también lo voy a adorar. Pero Dios quiere darse a conocer individualmente con cada uno de nosotros. Porque cuando estamos juntos, quizás aquí podemos adorar a Dios, bendecir a Dios, pero allá afuera tenemos una lucha. Tenemos una guerra. Tenemos un enemigo que nos odia. Él no quiere que tú conozcas a Dios. Él no quiere que tú ames a Dios. Él no quiere que tú sirvas a Dios. Y Él no quiere que tú adores a Dios. Él quiere que tú niegues a Dios. Él quiere que tú rechaces a Dios. Pero Él quiere que lo adores a Él. Aún a mismo Jesús le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínese, se atrevió a ir con Jesús mismo y ofrecerle los reinos del mundo al Rey de Reyes, al dueño de todo el universo, diciendo: mira, te voy a dar esto, pero adórame. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. A Él lo voy a amar y a Él lo voy a servir. Y dijo: vete. A ti te va a ofrecer, y quizás te ofrece muchas cosas, pero si tú no conoces a Dios, tú vas a caer en la trampa. Pero cuando tú conoces a Dios, aún te puede ofrecer todo, tú lo vas a rechazar, porque tú dices: yo conozco que esa voz no es de mi amado, no es de mi rey, esa voz es del adversario. Por eso es importante que tú y yo conozcamos a Dios, porque Él nos va a hablar a través de la Escritura, nos va a hablar a través de su Espíritu Santo. Él nos va a hablar a través en una voz interna. Pero si tú y yo no leemos la palabra de Dios, ¿qué vas a oír? Muchos están oyendo a los
¿cómo se dicen a los ídolos que muchos están siguiendo? A los youtuberos o algo así. A los influencers. Muchos siguen a los influencers, pero el Espíritu Santo debe ser el que te debe de influenciar. Es el Espíritu Santo el que tú debes dejar de guiar. Muchos están siendo influenciados cómo hablan, cómo se visten, qué comen, a dónde van a pasearse. Todo quieren imitar. Y el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Tú y yo tenemos que ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo. Que no te influyan, que no sean los hombres que te estén influenciando. Dios se quiere dar a conocer. Dios está revelándose a nuestras vidas. No es tiempo de que tú y yo vengamos a perder el tiempo. Seamos sabios y aprendamos a redimir el tiempo, porque los días son malos. Los días son difíciles. Y nada nos va a sostener, hermano, en los momentos de dificultad, más que solamente cuando tú conoces a Dios. Los jóvenes hebreos que estaban con Nabucodonosor no se doblegaron ante la estatua. Le dijeron: sepas, oh rey, que no adoraremos la estatua, porque nuestro Dios nos puede librar. Ellos conocían a Dios. Digo, nos puede librar, y si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a doblegar. Conocían a Dios. ¿Y qué sucedió? Cuando los ponen en el horno ardiendo en fuego, 7 veces más fuerte, Cristo mismo entró con ellos y se paseaba con ellos. Y usted puede decir: es ciencia ficción, ¿eso cómo puede ser? Si usted, hermano, no lo quiere creer, no lo crea. Pero yo tengo fe que Dios tiene poder y que Dios lo libró de eso. Y que Él sigue teniendo poder para librarnos. Y si Él quiere librarnos de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad, Él lo va a hacer. Y si no, como quiera, Él sigue siendo mi Dios. Yo le invito a que se ponga de pie en esta tarde, hermano. Póngase de pie en esta hora. Hay un canto que dice: quiero conocer más. Yo no sé si usted realmente quiere conocer a Dios. Te dice: no, pues más. Voy, yo escucho el domingo un rato la palabra, bonito, pero ya sale y usted está siguiendo a los influencers. Necesitamos conocer a Dios. Cuando el rey David dejó su trono a su hijo Salomón, le dijo a Salomón: hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con ánimo voluntario. Pero lo primero que le dijo es: conoce al Dios de tu padre y sírvele con ánimo voluntario. ¿Conoces a Dios, hermano? ¿Realmente conocemos a Dios? Dios quiere que tú lo conozcas. De Él, de muchas maneras, Él te habla para que tú lo conozcas. Sé sensible a la voz de su Espíritu. Seamos sensibles lectores y amadores
de su palabra. Como el canto que decía hace años a mucho, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Dice, solamente se detiene para predicar. Tú y yo necesitamos amar a Dios, servir a Dios y adorar a Dios. Pero tú no lo vas a hacer si tú no lo conoces. Quizás tú puedes decir, yo amo a Dios, por eso vengo. Pero te puede decir, hermano, vamos a hacer esto para el Señor, vamos a evangelizar. No, hermano, yo eso no lo hago. Hermano, vamos a hacer esto. No, hermano, es que eso no es para mí. Yo no tengo eso para, ese don no es mío. Hermano, vamos a adorar a Dios, vamos a ir a la oración. No, hermano, es que yo no sé qué decir. Amamos a Dios, conocemos a Dios. Él se quiere dar a conocer. Yo te invito, si tú quieres venir aquí a doblegar tus rodillas ante el Señor, a postrarte ante este altar y decirle, Señor, revélate a mi vida. Quiero conocerte aún más. Vamos a orar a esta hora. Vamos a venir ante el Señor. Vamos a hablar con Él. Maravilloso Señor, maravilloso Espíritu Santo. Revélate, Señor, a nuestras vidas. Quiero conocerte. Espíritu Santo, revélate, Señor. Cada día más a ti. Sí, Señor. Entrar en tu Sí, Señor. presencia. Sí, Señor, y queremos adorar. venir ante tu presencia y adorarte y exaltarte, Señor. Aleluya, Revélanos tu gloria. Revélanos, Señor. Revélate a cada uno de nosotros. Deseamos ir mucho más en ti. Alabado sea tu nombre, Señor. Queremos tu presencia. Sí, Señor. Jesús. Queremos tu presencia en nosotros, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Maravilloso. Al que está sentado en